Don Edgar, le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días y agradecido siempre por la invitación. Don Edgar, ¿tiene la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia un registro de los hechos de violencia y violación de derechos humanos durante el paro indefinido de Santa Cruz? Bueno, efectivamente, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia está por concluir un informe de los sucesos violentos y luctuosos que se han suscitado en estos 36 días de bloqueo indefinido obligado en el departamento de Santa Cruz, propiciado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y luego por el Comité Interinstitucional. Un informe donde hemos ya evidenciado actores con mucha responsabilidad. Estamos hablando de autoridades de la gobernación, de cívicos, estamos hablando de la Unión Juvenil Cruceñista y otros actores que van a estar contemplados dentro de este informe. Nos faltan algunos detalles por concluir, toda vez de que este informe lo vamos a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra denuncia ya está elaborada y en ese marco creemos de que estos sucesos de muerte, estos sucesos de violación, de heridos, de quema de instituciones, de humillación y maltrato a nuestros hermanos indígenas, sucesos que no pueden quedar en la completa impunidad. Y en ese marco, reitero, es de que estamos trabajando en este informe que lo consideramos desde el punto de vista de los derechos humanos como crímenes de odio. Y en ese marco vamos a culminar este informe en las próximas semanas, en vista de que queremos ser muy sigilosos para no cometer ningún error y presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más aún cuando conocemos de que desde el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, en uno de sus puntos del día de ayer, van a trabajar en un mismo sentido, en un informe paralelo, donde ellos consideran que ha sido un bloqueo indefinido pacífico, donde no ha existido ningún tipo de violencia, cuando todos los bolivianos hemos sido testigos de las 4 muertes, de la violación grupal, de los bastantes heridos que ha generado este conflicto de 36 días, el terrorismo que ha ejercido el comité, la Unión Juvenil Cruceñista, médicos golpeados, instituciones sindicales quemadas. Miren, estos sucesos van a estar contemplados en este informe y en ese marco, reitero, es que estamos trabajando y indudablemente estos hechos no vamos a permitir como institución defensora de los derechos humanos que queden en la impunidad. Y en ese marco hemos señalado que vamos a suscribir un acuerdo con la Central Obrera Regional del Alto para asumir acciones de manera conjunta en vista de que se pretende desde el Comité Interinstitucional dejar en completa impunidad estos sucesos de violencia, estos sucesos de comisión de delitos penales bajo la figura de persecución política o persecución judicial que hoy pretende utilizar el Comité Interinstitucional, reitero, para dejar en la impunidad esos hechos luctuosos, dolorosos, humillantes que han pasado en el departamento de Santa Cruz. Edgar, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Antonio le habla, buen día. Justo eso le iba a preguntar, porque ya ha surgido, ni bien se habló de abrir procesos, de investigar toda la violencia que se ha ejercido 36 días en Santa Cruz, ya se comenzó a manejar la figura de revanchismo, de persecución política, que se ha convertido ya en los últimos tiempos también en una especie de salida así para toda esta gente a la que se quiere siempre procesar. ¿Cómo se puede seguir avanzar al margen de esto? Es inevitable sin duda, pero hay que seguir adelante, don Edgar. No, indudablemente creemos de que el Comité Cívico o el Comité Interinstitucional de Santa Cruz tiene que ser consciente que sus actos han generado muerte, luto y dolor, violaciones, heridos, humillación a nuestros hermanos indígenas mayoreos. Y esos hechos no se los puede ocultar bajo la figura de la persecución política. Tienen que ser conscientes que tienen que someterse ante la justicia boliviana. Creo que eso ha de ser muy fundamental
El trabajo del Ministerio Público tiene que ser transparente. Esperemos que no exista ningún tipo de persecución, como se ha anunciado también en parte de los puntos, contra aquellas autoridades que viven en Santa Cruz, llámense fiscales o jueces. En ese sentido, nosotros estamos un poco preocupados de esa situación, pero esto no significa que estas autoridades de Santa Cruz no vayan a ser denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros vamos a trabajar en ese sentido. Estamos reiterando que estamos por concluir el informe. Lo vamos a presentar de manera pública ante el pueblo boliviano y ante los organismos internacionales. Conocemos de que existe esa intención de victimizar a aquella gente que ha estado comprometida en la comisión de delitos penales, como ha pretendido hacer lo mismo el día de ayer el señor Jorge Balda en una audiencia de acción popular que se ha llevado adelante en la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, donde se ha buscado hacer ver como víctimas a la señora Yanine Áñez, a los militares y a aquella gente que está siendo juzgada por los hechos luctuosos del 2019. Se ha pretendido, reitero, hacerlos ver como víctimas. Lastimosamente, no entendemos el proceder del señor Balda, que utiliza el título de la Asamblea de Derechos Humanos para justificar esta situación. El día de ayer se ha denegado esta acción y obviamente este tribunal ha reconocido nuevamente a mi persona como presidente de la institución y obviamente vamos a seguir trabajando en ese sentido. Hay muchos hechos que no pueden quedar en la impunidad. Lo del 2019 y ahora del conflicto del paro indefinido obligado en el departamento de Santa Cruz. Lastimosamente se lo escuda bajo la figura de persecución política. Creo que hay que dejar que el Ministerio Público y la Justicia haga su trabajo y en ese marco, reitero, nuestro informe ha de contribuir de gran manera para estas autoridades. Don Edgar, de todas maneras, en el otro lado, en quienes se victimizan por esta eventual persecución política, como llaman, también han denunciado que la policía actuó protegiendo a grupos de choque, a hordas, como llaman. ¿Qué informe tiene respecto a la actuación de la policía? Por lo menos si nos podría adelantar algo, don Edgar. Lo que se ha denunciado en el paro indefinido obligado en Santa Cruz es de que se ha hecho uso excesivo de agentes químicos y de la fuerza por parte de la policía en el departamento de Santa Cruz. Tenemos esa situación reportada dentro de nuestro informe en el mismo sentido. Nosotros no estamos dejando para nada de lado lo que ha ocurrido en el cerco en el mismo sentido, pero queremos señalar que ninguna muerte, ninguna violación, ninguna humillación a los hermanos indígenas ayoreos, ningún tipo de heridos o quemas de instituciones puede quedar en la impunidad. Esa situación tiene que ser juzgada en algún momento por la justicia boliviana y ante un fracaso de esta justicia nosotros, reitero, vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar estos crímenes de odio que se han cometido en el departamento de Santa Cruz y que hoy no son conscientes ni siquiera los cívicos de que en Santa Cruz existe una clara división en la población de Santa Cruz, donde unos son defendidos o defienden a los grupos de poder o económicamente empoderados en desmedro de aquella gente que vive del día a día. Lastimosamente se han abierto heridas muy profundas que ni siquiera en décadas van a poder sanárselas. Don Edgar, yo insisto, ¿cómo actuó la policía? Usted dice que hay denuncias en el sentido de que han hecho uso excesivo de agentes químicos, pero ¿hay denuncias específicas sobre heridos, sobre golpeados en relación a la acción de la policía? Bueno, nosotros lo que tenemos es de que existen alguna gente que ha sido herida en el momento en que ha actuado la policía. También tenemos reportes de policías heridos. Van a estar, reitero, contemplados en este informe. La cantidad no es similar a la que ha ocurrido con la gente que ha sido agredida en el sector de los gremiales, en el sector del Plan 3000. Lastimosamente esa es la realidad, lo que ha pasado. Reitero, no vamos a dejar suelto lo que ha actuado también la policía en el departamento de Santa Cruz.
Cruz. Estamos trabajando en ese sentido. ¿Qué conclusión tiene respecto de los cercos que se han ejercido en los distintos puntos de ingreso a la ciudad de Santa Cruz? Los del Comité Pro Santa Cruz, el Comité Interinstitucional, incluso el mismo gobernador, decían que esos cercos implicaban un delito de lesa humanidad contra la población. Creemos de que el paro indefinido en general, así se han cometido varios delitos de lesa humanidad. El cerco, de la misma manera que ha sido propiciada por gente de provincia, se ha coartado el ingreso de alimentos a aquellos sectores más humildes del departamento de Santa Cruz, porque queremos señalar, los sectores más empoderados y acomodados en el departamento de Santa Cruz no han sufrido ningún castigo del derecho a la alimentación. Nosotros hemos estado en Santa Cruz, ellos transitaban de manera libre. Primer, segundo y tercer anillo se podía transitar de manera libre. Del cuarto para adelante las rotondas estaban bloqueadas. Se te gritaba y se te humillaba de manera desmedida por parte de los jefes de las rotondas. Nosotros hemos estado en la ciudad de Santa Cruz, conocemos de esa situación. En términos de derechos humanos, ¿cómo se conceptualiza crímenes de odio? Bueno, en que lastimosamente las autoridades del Comité Cívico Pro Santa Cruz han generado a través del discurso del odio al que piensa diferente, han generado hechos de violencia, han generado muertes, han generado heridos, han generado quema de instituciones. A través de eso precisamente es que estamos enfocando la figura del crimen de odio. Don Edgar, ¿qué informe tienen, así sea preliminar, pero cuál es el que tienen sobre la participación de la Unión Juvenil Cruceñista en estos 36 días de paro en Santa Cruz? En principio hay que señalar de que existen varios informes de organismos internacionales que combinan al Estado a desarticular tanto la Resistencia Juvenil Cochala como la Unión Juvenil Cruceñista. Lastimosamente no se ha cumplido nada de eso, incluido el informe de la GIEI. Y nosotros tenemos todas las imágenes y los reportes de la violencia en que ha generado la Unión Juvenil Cruceñista al estilo de las camisas pardas, como ocurría en Alemania en épocas muy negras. Creemos de que la actitud violenta en la que han ejercido la Unión Juvenil Cruceñista ha sido de manera muy desmedida, se ha atropellado muy grandemente a los sectores que pedían volver a trabajar. Existen heridos también en el lado de los gremiales, que también los tenemos reportados desde ese punto de vista. Muy bien, le vamos a agradecer a don Edgar Salazar, el expresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que nos reportaba distintos hechos de violencia ocurridos en Santa Cruz durante el paro indefinido por la demanda de censo en 2023. Gracias pues, don Edgar, será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes.